Bueno, buenas tardes, queridas y queridos estudiantes. Bienvenidos a esta clase de realidad nacional en la modalidad híbrida de la carrera de Contabilidad y Auditoría. En esta semana 4 vamos a concluir lo que corresponde a la unidad 1. El tema que corresponde hoy ver es el de los servicios públicos. Es un tema muy importante debido a que ustedes el día de mañana seguramente van a trabajar en una institución pública, en una institución privada. Y van a tener la posibilidad, por supuesto, de administrar los recursos financieros que les permita, en el caso del tema que vamos a ver hoy, atender los servicios públicos. Y para poder entrar en materia, por supuesto, he preparado una diapositivas que les permite a ustedes en esta nueva modalidad volver a ver este video que estará subido y grabado en el entorno virtual de la Universidad Estatal de Bolívar. Les permitirá también ver esta presentación. Hay recursos que se han colocado en el entorno virtual y por supuesto al final de la clase les explicaré la tarea que tienen que realizar siempre con ese espacio temporal suficiente para que ustedes puedan realizar cada una de las actividades. Dicho esto, vamos a pasar a definir algunas cuestiones que me parece que son importantes. ¿Qué es un servicio público? Un servicio público tiene dos características en las cuales se le puede conceptualizar. Uno de manera orgánica y otra de características funcionales, ¿no? Entonces, un servicio público, para entrar en conceptos ya establecidos, es una actividad estatal. Por supuesto, al hablar de público hablamos de ese concepto muy amplio de Estado, sea el Estado ecuatoriano, sea el Estado argentino, el Estado colombiano, cualquiera de los estados que se han configurado bajo estas características, que tiene bajo su control la posibilidad de reglamentar tareas que tienen necesidad pública. Es decir, un Estado analiza, piensa y termina concluyendo diciendo de que hay una necesidad pública. Y esa necesidad pública es de salud, por ejemplo, que esa necesidad pública de educación, por ejemplo, que esa necesidad pública de que existan telecomunicaciones, más ahora que estamos bajo una modalidad virtual, todos necesitamos, por supuesto, tener un servicio de Internet en la casa, sino a través de nuestros celulares. Entonces, esta tarea de necesidad pública que atiende el Estado, que tiene bajo su control, lo reglamenta. Y dice, vamos a atender esta necesidad pública bajo un reglamento que tiene la característica de ser continuo en su prestación, que está conforme a una regla de derecho. En el caso ecuatoriano está la Constitución de la República del Ecuador, que está vigente, la del 2008, y ahí se establece cuáles son los servicios públicos que tenemos nosotros, todos los ecuatorianos, derecho de tenerlos, y esto está preestablecido por la autoridad competente de características públicas, ¿no? Entonces, si es que decimos que el Estado, bajo esta configuración, tiene, por supuesto, la obligación de asumir esta responsabilidad de trasladar los servicios públicos a la colectividad, a la ciudadanía ecuatoriana bajo un marco legal, bajo una normativa, entramos en lo que significa una finalidad del servicio público. Es decir, ¿cuál es la finalidad del servicio público? La finalidad del servicio público es satisfacer las necesidades públicas. Por lo tanto, resulta necesario definir cuál es el alcance de la necesidad pública. Sabemos que todos tenemos necesidades, cada uno de los ecuatorianos, independientemente de las edades, independientemente de las características en las cuales estemos viviendo, sea público, sea privado, sea urbano, sea rural, etcétera. Necesitamos esta característica de explicar qué es una necesidad pública. Entonces, la finalidad del servicio público está definido como la existencia de una necesidad. ¿Cómo se lo eleva a la característica de público? Cuando es atendida como función obligatoria del Estado. Entonces, constituye sin duda un elemento fundamental del servicio público. Por ejemplo, la preservación de la salud de la población constituye una necesidad pública. De allí que se crea un sistema entero de salud pública, de ahí que se crea un sistema que puede trasladarse en este campo, independientemente de la salud pública que se entrega a través del Estado ecuatoriano, la posibilidad de que sean también particulares los que atiendan la salud pública. Entonces, miren ustedes, dentro de la finalidad del servicio público
existe una necesidad, se lo eleva al carácter de público, es decir, que la mayoría de la población en Ecuador requiere que el Estado atienda esta necesidad y le establezca una función dentro del Estado para que atienda ese servicio público o esa necesidad pública. Entonces, por ejemplo, la educación es el servicio que yo presto, que prestamos los profesores de la Universidad Estatal de Bolívar, porque nosotros creemos que como Estado ecuatoriano debe existir un sistema de educación en el cual se establezca la posibilidad y la obligatoriedad que sea atendido bajo estas características, que la educación superior sea pública y que sea atendida por el Estado. ¿Cómo? Bajo un modelo, bajo un sistema que establece, por supuesto, que cada uno de nosotros debemos atender esta necesidad de características públicas, ¿no? Entonces, si ya nos adentramos a los principios del servicio público, por supuesto, aquí vamos a entender de que el servicio público tiene un principio ineludible de la generalidad. ¿Y qué quiere decir la generalidad? Que todos los habitantes tienen derecho, o tenemos derecho, los ecuatorianos y quienes, por supuesto, viven en este país, a usar los servicios públicos, a ser beneficiarios de los servicios públicos, de acuerdo a las normas que están rigiendo en nuestro país, es decir, de acuerdo a la forma en la cual se presta el servicio público, de acuerdo a las condiciones que presta este servicio público y, por supuesto, las limitaciones. ¿Qué normas rigen? Puede existir servicios públicos que son trasladados en este modelo de descentralización a otros niveles de gobierno. Caso concreto del agua potable, la Constitución determina claramente de que el gobierno autónomo centralizado municipal, es decir, a los 221 cantones del país, a través de sus instituciones cantonales, que son las municipalidades, le transfiere, de acuerdo a la norma, la posibilidad de que ellos sean los que presten. Entonces, la forma de prestación del servicio público establece de que los municipios, las municipalidades, sean los encargados de prestar el servicio público de agua potable hacia la población que vive en esos cantones. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones son, evidentemente, de que debe existir un modelo de gestión que permita que por la prestación de este servicio se pueda cobrar una tasa para sostener este servicio. Y las limitaciones, vean, lamentablemente las limitaciones dentro de esto de la generalidad del servicio público está establecido de carácter financiero. Entonces ustedes, como estudiantes de contabilidad y auditoría el día de mañana, que sean ustedes directores financieros de una empresa pública de agua potable, que sean directores de una empresa pública de turismo o cualquier otro, van a ver que una de las limitaciones que tiene nuestro país, y de hecho es el trabajo que tienen que realizar para esta semana, es que justamente tienen que mostrar cómo el servicio público afecta al desarrollo humano. ¿Qué ocurre con ecuatorianos, bolivarenses? Yo vivo en la provincia de Bolívar, en la ciudad de Guaranda, donde está asentada, por supuesto, la Universidad Estatal de Bolívar. ¿Qué ocurre por la no prestación del servicio público de agua potable, de alcantarillado? ¿Qué ocurre con el ámbito de la salud de esta población? Entonces, ¿esto afecta al desarrollo humano? ¿Por qué afecta y cómo afecta? Eso lo van a escribir en un diario de quinta entrada, exponiendo en la columna de la izquierda, por supuesto, el concepto de servicio público, por ejemplo, de agua potable y cómo esto afecta al desarrollo humano, ¿no? Y acá, en el principio de generalidad del servicio público, por supuesto, todos los habitantes tenemos derecho a usar, a ser servidos, a que podamos tener un servicio público de calidad de acuerdo a la norma que lo rigen y de acuerdo a qué, a la forma del modelo de gestión, significa el Estado traslada la responsabilidad a las municipalidades, en el ejemplo que les di del agua potable, el alcantarillado y todo ese marco constitucional que es el que empuja la descentralización en nuestro país. Es decir, el Estado dice, cada una de las tareas que me han entregado para la prestación de un servicio público, la obra de infraestructura, le traslado a otros niveles de gobierno mucho más cercanos a la población. Entonces, esa es la forma. Las condiciones están establecidas en cada una de las normativas, está establecido en cada una de las leyes, etcétera, y las limitaciones también, por supuesto. Otro de los principios que tiene el servicio público es la uniformidad o la igualdad. Todos los habitantes tenemos derecho a que se preste este servicio en igualdad de condiciones. Por supuesto, si cumplimos con los requisitos determinados por la ley. Y acá podemos entrar también en otro análisis del principio de la uniformidad o igualdad, como lamentablemente el Estado no ha atendido a habitantes de poblaciones de sectores rurales, por ejemplo, con
la posibilidad de tener vías de comunicación, carreteras, como no ha tenido la posibilidad de la población de sectores rurales marginales de tener agua potable, como poblaciones están exentas de que tengan escuelas, que tengan colegios, como la población de ciertos sectores no tiene la posibilidad de contar con un establecimiento de salud. Entonces, este principio, en general, estamos entrando a conceptos de servicio público, como esto no se cumple en el ámbito de la uniformidad o la igualdad, ¿no? Entonces, todos los habitantes tienen derecho a prestaciones en igualdad de condiciones, pero sí se cumplen con los requisitos determinados en la ley, ¿no? La continuidad, miren, siempre hemos escuchado, sobre todo cuando hay movilizaciones, cuando hay algunas cuestiones que preocupan a la sociedad ecuatoriana, se establecen siempre estos debates cuando decimos que el servicio nunca debe interrumpirse. Entonces, a un ciudadano porque interrumpe una carretera que une Guaranda con Ambato, o Quito con Ambato, etcétera, la Fuerza de Seguridad, la Policía Nacional va y detiene a esta persona porque dice que hay una sanción hacia aquellos que interrumpen un servicio público. ¿Cuál es el servicio público? El del transporte, es de la movilidad de las personas por las carreteras, por las vías, cuando se interrumpe el agua potable, cuando se interrumpe la energía eléctrica. Entonces, el servicio no debe interrumpirse por principio. Nunca debe ocurrir aquello. En la educación, por ejemplo, es mi obligación estar con ustedes en esta clase síncrona todos los días lunes de 4 de la tarde, perdón, a 6 de la tarde. Y cuando los días viernes tenemos una asistencia de acompañamiento docente, encontrarán un foro, alguna actividad, pero es esta obligación de que exista una prestación de servicio continuo de la educación. Cuando no es posible hacerlo, hay mecanismos establecidos en la ley que se puede, a través de juntas de conciliación, de arbitraje, señalar por qué se han suspendido las labores y, por supuesto, establecer los motivos. Otro de los principios del servicio público es la regularidad. Es decir, el servicio tiene que hacérselo de acuerdo a condiciones establecidas por la ley. Es decir, hay que también medir, hay que también ajustar, hay que también computar el servicio por comparación o reducción. ¿El servicio debe manejarse conforme a reglas? Sí. Por ejemplo, hay servicios públicos como el agua potable que debe tener una regularidad de 24 horas al día, 7 días a la semana, los 12 meses y 365 días. Es decir, no puede haber un momento en el cual se calcule, se mida o se computa el servicio. El agua potable es indispensable. Pero yo les pongo un ejemplo. Cuando les manifiesto y les digo, hay un servicio de transporte que es público, pero está también trasladado a empresas privadas que lo pueden hacer. Por ejemplo, el que brinda un transporte interprovincial de pasajeros entre Guaranda y Quito. El día de mañana, quienes tienen que venir acá a la Universidad Estatal de Bolívar van a un terminal terrestre y se suben a un bus y vienen acá a Guaranda en un horario establecido. Si es que esta regularidad no estaría contemplada como un servicio público que lo que hace es medir, estudiar y analizar cómo se tiene que prestar el servicio público, todos los autobuses de una cooperativa que viaja entre Quito y Guaranda lo harían al mismo momento. Entonces acá lo que se dice es, a ver, para que pueda existir un servicio público del transporte entre Guaranda y Quito y Guaranda, vamos a establecer frecuencias, es decir, horarios de salida de estos transportes para que las personas que quieren ir de un lugar al otro lo puedan hacer bajo este servicio por comparación o reducción. Entonces, la comparación que dice que más o menos 2 horas de diferencia entre un transporte y otro es suficiente para que se puedan movilizar los quiteños hacia Guaranda y los guarandeños hacia Quito. ¿Qué ocurriría si es que no existe esta posibilidad de que los guarandeños y los quiteños quieran viajar entre estas dos ciudades? Bueno, se reduce el servicio. Entonces, lo que pretende este fin, este principio del servicio público es que las condiciones en las cuales se presta el servicio sean medidas, sean calculadas y sean estimadas en función del mejor beneficio para la población. El transporte público es un ejemplo. En Quito, transporte urbano, por ejemplo, existen
paradas y obviamente sitios de donde llegan y salen las cooperativas de transporte de autobuses. Imagínense que todas las cooperativas de transportes de autobuses saliesen al mismo tiempo de la misma cooperativa, del mismo sitio y se dirigiesen al mismo lugar de destino. Es una locura. Entonces, la regularidad en ocasiones, cuando el servicio que se realiza necesita que se mida, necesita que se compute o se ajuste, hay que hacerlo. ¿Y por qué toco y me detengo en este tema? Porque ustedes son contadores auditores del día de mañana y muchos de los servicios públicos que van a tener ustedes la posibilidad de entregar recursos financieros, de analizar los ingresos que brindan estos servicios públicos, van a tener la posibilidad de justamente hacer ese análisis de comparación, de reducción, de ajustar el servicio público y su prestación en función de parámetros contables financieros, por ejemplo. ¿Es obligatorio? Sí. Todas las autoridades que tienen o que tenemos la obligación de entregar un servicio público debemos hacerlo. Yo soy un servidor público, el Estado me paga a través de la Universidad Estatal de Bolívar para estar con ustedes, con sus compañeros, con las asignaturas y con el horario que se me ha establecido para prestar este servicio educativo en el nivel superior. La persistencia, esto es interesante. Esto es interesante porque hay que comprender nuevas necesidades colectivas. Es decir, va a haber momentos en los que el servicio público debe existir en tanto subsistan las necesidades públicas para cuya satisfacción fue creado. A ver, probablemente ustedes nunca utilizaron, o si lo utilizaron, me pueden dar la razón, un servicio público de correos del Ecuador, por ejemplo, trasladaba la carta que utilizaba mi abuelita para escribirle a mis tíos que viven en otra provincia distinta. Ellos probablemente en Navidad no podían venir acá, iban a Correos del Ecuador y depositaban con un timbre postal, un sello postal y la tasa correspondiente, una tarjeta navideña. Y en definitiva, el servicio de encomiendas, de traslado de cartas, de tarjetas y otros, lo hacía Correos del Ecuador. ¿Qué ocurrió? El concepto de la persistencia de la prestación de un servicio público como principio se abolió en el momento en el cual dejó de ser necesario para la sociedad ecuatoriana y en el mundo entero. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy emergen nuevas necesidades públicas a las que tiene que atender el Estado y la persistencia significa que va a subsistir esa necesidad pública siempre y cuando exista esa necesidad. Si ya no es necesario, si la población ecuatoriana cree que ya no se tiene que enviar una carta, una encomienda o algo por esta empresa pública, obviamente se termina esta empresa pública, se termina la prestación de este servicio y se le entrega recursos nuevamente como contadores auditores financieros para que, por ejemplo, se invierta ese gasto que se tenía de personal para Correos del Ecuador, se lo traslade a un programa de telecomunicaciones o para ser utilizado para montar nueva infraestructura de Internet, etc. La persistencia como fin y principio del servicio público entiende de que hay nuevas necesidades colectivas, es decir, el servicio público debe existir en tanto subsistan las necesidades públicas para la satisfacción que fue creada. Entonces, bajo estos parámetros se entiende que hay una gratuidad del servicio. Debe ofrecerse al público sin la idea de lucro, pero algunos servicios públicos y los de tipo industrial y comercial requieren de un régimen financiero adecuado. Aquí entran ustedes. Todos los servicios públicos tienen que ser gratuitos, educación, salud, etcétera, etcétera. Pero algunos servicios públicos, Internet, por ejemplo, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones tiene una empresa que se dedica a prestar el servicio de telefonía, el servicio de Internet, y para este servicio público de características comerciales hay que crear un régimen financiero que sostenga la provisión de este servicio. Es por eso que nosotros pagamos una tasa a CNT por los megas que consumimos de Internet, pagamos a CNT por los minutos que utilizamos del servicio de telefonía, pagamos nosotros por en ocasiones educación, cuando no utilizamos el tiempo necesario para estudiar y arrastramos alguna materia, hay que pagar una tasa por arrastre de materia. Es decir, todos los servicios públicos de educación, salud y otros, en un momento determinado se requiere que se analice un régimen financiero adecuado
a ser implementado cuando amerite que se sostenga este servicio público. Pasamos a los elementos del servicio público. Por favor, en algún momento que ustedes quieran interrumpir, hacer una pregunta o algo, no es necesario que alcen la mano, sino simplemente encienden su micrófono y ya está. ¿Qué era una función pública considerada obligatoria por el Estado en un determinado momento? El Estado tiene la obligación de atendernos a nosotros en todo lo que significa servicio público. Esta función está constituida por una satisfacción de una necesidad pública. Entonces, es obligatoria la función pública del Estado que pueda atender a la población en un determinado momento, ¿no? ¿Qué son funcionarios? Yo soy un funcionario público, es un cierto número de personas, un cierto número de autoridades, un cierto número de agentes, es un cierto número de ciudadanos que cumplimos una función y esta se refiere a individuos que realizan una función pública. Nos encontramos dentro de una organización piramidal, sí, hay un rector, hay vicerrectores, hay decanos, hay coordinadores que son quienes toman decisiones y quienes la ejecutan concretamente somos nosotros los funcionarios, ¿no? Entonces, a mí como funcionario público, como docente de la Universidad Estatal de Bolívar, las autoridades me dicen que tengo esta carga horaria, que debo cumplirla, que debo atender justamente a esas disposiciones y el funcionario es un elemento fundamental, el funcionario público, dentro de la provisión del servicio público. Recursos, a ustedes les corresponde justamente analizar a los recursos. Una cierta cantidad de recursos que afectan al cumplimiento de la función son, por ejemplo, bienes materiales. Por ejemplo, son recursos financieros. Todo aquello que se incorpora para la provisión de un servicio público es un recurso afectado a esta característica. Y muy importante por parte de ustedes que el recurso financiero que entregan para que un servicio público sea eficiente, evidentemente está bajo las características y tareas que ustedes tienen que realizar en la futuro. El régimen jurídico especial, por supuesto, es la Constitución, es la Ley Orgánica de Empresas Públicas, es el COTAD para los municipios, las prefecturas y los gobiernos parroquiales, perdón, son todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias mediante las cuales se definen la satisfacción de una necesidad pública, el órgano que se encarga de esta necesidad pública y cómo se va a realizar esta función. Entonces, todo el marco normativo, todo el régimen jurídico especial es justamente este conjunto de disposiciones legales, este conjunto de disposiciones reglamentarias mediante las cuales se va a definir la satisfacción de esta necesidad pública, va a ser justamente quien determina el órgano encargado de aquello y la forma o el procedimiento conforme al cual se va a realizar esta función. ¿Cuáles son las características de los servicios públicos? Primero, o A, si ustedes quieren, todo servicio público debe suministrarse con un criterio técnico, ¿sí? Todo lo que debe suministrarse en función de un servicio público no es político, no es clientelar, es criterio técnico. ¿En base a qué? Proceso administrativo, un proceso científico de planificación, un proceso de coordinación, un proceso de dirección, un proceso de control y evaluación. ¿Dónde entran ustedes? En la fase de planificación, en la fase de coordinación, en la fase de dirección, en la fase de control y evaluación. Es decir, la contabilidad y la auditoría atraviesa todas las fases del proceso administrativo científico para que un servicio público pueda prestarse. Sin el acompañamiento, sin la planificación, sin la coordinación, sin todos estos procesos desde la contabilidad, nos quedamos sin un recurso importantísimo para que este recurso, pues, este servicio público pueda prestarse. B, o segundo, debe funcionar de manera permanente, eso ya lo sabemos, no se puede evitar no tener servicio público. La prestación del servicio público no debe perseguir principalmente fines de lucro, no debe perseguir. Y generalmente sirve como un organismo público, pero su prestación puede ser hecha por particulares, bajo estos principios de control, de vigilancia, de fiscalización del Estado o sus instituciones hacia privados. Por eso encontramos hospitales particulares que prestan un servicio de salud
por eso encontramos clínicas, por eso encontramos universidades, colegios de escuelas privados, por eso encontramos universidades privadas, es decir, cuando un organismo público ve que ya no tiene los recursos suficientes para prestar un servicio bajo un modelo establecido en la ley, puede permitir que los privados particulares también presten este servicio público, claro, bajo supervisión siempre del Estado. ¿Cómo se clasifica un servicio público? Para clasificar un servicio público debemos distinguir conceptos funcionales y orgánicos. El primero de ellos, ¿qué es un servicio público? Esencial. Los primeros son aquellos que no se prestan, en el momento de no prestarse, ponen en peligro la existencia misma del Estado. Ustedes se imaginan el Estado ecuatoriano sin un ejército que resguarde su soberanía. Ustedes se imaginan sin una institución que preste un servicio público de vigilancia como la Policía Nacional y que no dé seguridad internamente a nuestro país. ¿Se imaginan ustedes un servicio público esencial como la educación, que no existan maestros, que no existan instituciones públicas de educación, que no exista salud? Entonces, estos son servicios públicos esenciales. No puede dejar de prestárselos como el agua, como la electricidad y otros no esenciales. Ustedes pueden decir, probablemente no es esencial para el Estado ecuatoriano que entregue combustible a los ecuatorianos, pueden ser los privados quienes el día de mañana se dediquen a vender gasolina, diésel o cualquier combustible, y el Estado no pasaría nada si no lo presta, ¿no? Permanentes y esporádicos. Los primeros, por supuesto, tienen que ser entregados de manera regular y continua para satisfacer las necesidades y el interés general de todos los ecuatorianos. Esporádicos, en cambio, son los que son de carácter eventual, circunstancial, para satisfacer una necesidad colectiva transitoria. Aquí podemos pensar que esporádicamente el Estado ecuatoriano piensa que hay que proveer el servicio público, por ejemplo, de entretenimiento, dice, elevémoslo a el entretenimiento a un servicio público y circunstancialmente se organiza un evento para hacerlo. Pero permanentemente el agua sí es necesario, permanentemente la educación es necesaria, permanentemente tiene que estar prestándose el servicio de salud. Entonces, en esta diferenciación y clasificación funcional y orgánica del servicio público, hay permanentes y esporádicos. Por el origen del órgano en el cual se está prestando este servicio público, sea de un poder dentro de la administración o bajo este modelo de descentralización. Pueden ser que estatalmente a nivel nacional se preste un servicio, como la educación, por ejemplo, que puede ser a nivel provincial que se preste el servicio de educación, puede ser municipal, o pueden ser concurrentes, puede ser que tanto el Estado como una municipalidad firmen un convenio y presten un servicio público que le corresponde a uno de ellos. Entonces, por el origen de quién lo presta o quién establece la responsabilidad, puede ser entes nacionales, pueden ser estatales o, por supuesto, pueden ser también provinciales o cantonales. Desde el punto de vista de la clasificación de los servicios en función de naturaleza, es decir, si es que son servicios públicos administrativos, si es que son servicios públicos industriales, si es que son servicios públicos comerciales. Un servicio público administrativo, por ejemplo, cuando asistimos nosotros a un registro civil en nuestra provincia, en nuestra ciudad, porque se nos requiere este documento de identidad para matricularnos en el segundo semestre de la carrera de contabilidad. Tenemos que asistir a que el Estado nos transfiera una cédula de identidad, que es un servicio administrativo. Cuando son servicios públicos industriales, por ejemplo, el Estado tiene la facultad de entregarnos combustibles, diésel, gasolina, que son en la refinería de Esmeraldas, por ejemplo, o importados, estos combustibles, estos derivados del petróleo para que podamos utilizarlo en el transporte. Y comerciales, por supuesto, hay empresas también que se dedican a efectuar actividades de servicio público de carácter comercial y, por supuesto, tienen que atender estas necesidades de interés general. Quienes también forman parte de esta clasificación de servicios públicos son aquellos que son obligatorios y optativos. Los primeros son, evidentemente, de acuerdo a la Constitución y la ley, indispensables para la vida. Nuevamente, puedo tomar
el ejemplo del agua potable. Nuevamente puedo tomar el ejemplo del servicio público de educación, de sanidad, y esto lo podrían poner ustedes en el diario de quinta y doble entrada o de doble entrada y quinta entrada, cuando analicen el servicio público frente al desarrollo humano. ¿Qué desarrollo humano requiere el ecuatoriano o en el mundo entero, si quieren ampliar también el análisis, dependiendo del servicio público que se preste? Entonces acá se hay una relación, una correlación entre servicio público y desarrollo humano. No tenemos agua. ¿Qué ocurre con el desarrollo humano de esas poblaciones de manera colectiva o individual? ¿Qué ocurre cuando no entregamos salud a la población? Más aún después de haber pasado lamentablemente una circunstancia de una pandemia. ¿Qué ocurre cuando nosotros entregamos un servicio público como educación y esta educación en el desarrollo humano de las personas no la recibe? Eso lo tienen que plantear. ¿Y qué pasa con un servicio público optativo? ¿Ocurre algo cuando no se le entrega a un segmento de la población la posibilidad de una cédula de identidad? ¿Es optativo o no? ¿Es obligatorio? Entonces, todas estas características tienen que pensarse como un elemento fundamental de la clasificación de los servicios públicos cuando son obligatorios y cuando son optativos. Igualmente, dentro de esta clasificación hay la posibilidad de establecer por su forma de prestación de servicio. Entonces, hay directos, es decir, el Estado directamente a través de sus instituciones, como las universidades de educación superior, que somos instituciones de educación superior que prestamos la educación. En el Ministerio de Salud se tienen hospitales, etcétera, ¿no? Son prestaciones de servicios de manera directa. Pero, ¿qué ocurre cuando se concesiona este servicio? Habían algunas poblaciones, algunos cantones en donde la concesión del agua potable, por ejemplo, se lo había hecho a empresas privadas. No asume directamente el Estado, le transfiere a la municipalidad y la municipalidad, después de un proceso, eh, entrega en un convenio, en un contrato de licitación previamente establecido por la ley, la posibilidad de que se asuma por un ente privado la tarea de el servicio público de agua potable. También en Guayaquil es conocido a nivel nacional de que la prestación, por ejemplo, de la gestión de residuos sólidos, es decir, este personal que recoge nuestros residuos, nuestra basura de cada uno de nuestros domicilios y lo traslada a un centro de aprovechamiento de residuos sólidos o un relleno sanitario, también puede ser bajo características de una concesión. Entonces, por la forma de prestación del servicio, pueden ser directamente atendida a la población por una institución del Estado o mediante concesión a privados o a particulares. Vámonos a ejemplos de servicios públicos, ¿no? Hay empresas de transporte, hay autobuses, hay trenes, ¿no es cierto? Anteriormente tenía también el Estado su propia línea aérea. Hay la posibilidad de entender dentro de estos ejemplos de servicios públicos que agua potable y alcantarillado es fundamental. El servicio sanitario tiene que ver a la salud pública de la población, es decir, cómo se construyen hospitales, cómo se contratan médicos, cómo se contratan personales de enfermería y auxiliares, más medicamento para que nosotros los ecuatorianos podamos tener el servicio de salud. Cómo el Estado ecuatoriano va creando universidades y a través de las universidades contrata servidores públicos, profesores que permitan a los estudiantes de nuestro Ecuador en todos los niveles tener un servicio de educación. Le puse el servicio público de una empresa postal, es decir, Correos del Ecuador, por ejemplo, que era este servicio que trasladaba cartas, documentos, encomiendas entre un lugar y otro de poblaciones acá en nuestro país. Hoy esta empresa postal, bajo esas características y principios, ya no está vigente, sino más bien hoy se está potencializando el servicio público de telecomunicaciones, de Internet. Hay compañías de gas, por supuesto, también bajo concesiones y directamente por el Estado, que nos permite tener la posibilidad de esta fuente de combustión, la electricidad, por supuesto, el tema energético. Hay empresas constructoras
que permiten construir vías, puertos, rutas, carreteras, de manera que esté intercomunicado nuestro país y nuestras poblaciones entre sí. Hay bancos, instituciones financieras que probablemente ustedes también puedan apuntar a trabajar una vez que se gradúen o antes de hacerlo, en la posibilidad de dar un servicio bancario, un servicio financiero con el ahorro de dinero, el otorgamiento de créditos, etcétera, ¿no? Entonces, una vez concluida esta explicación por parte de quien habla, les invito, por favor, a que si tienen alguna pregunta para terminar de grabar esta clase y pasar, por supuesto, a hacer una captura de pantalla que me servirá en el caso de concreto de esta clase, ¿no? Poder nosotros tener una evidencia de, por supuesto, la asistencia de ustedes, de qué es lo que nosotros hemos entregado en esta clase y en la tarea que ha sido expuesta en el diario de doble y quinta entrada. Yo les invito a que utilicen el concepto de servicio público y le trasladen hacia el desarrollo humano. Es decir, cómo el servicio público, o ausencia de este, fortalece o impide el desarrollo humano. El concepto de desarrollo humano es muy amplio, ¿no? No solamente es esa parte económica, sino también esa parte en la cual cada uno de nosotros como individuos y como familia y como colectividad podemos tener acceso a educación, como podemos tener acceso a salud, como podemos tener acceso al alcantarillado, como podemos tener a todos esos servicios públicos, ¿no? Entonces, este diario de quinta y doble entrada está expuesto en el entorno virtual para que ustedes lo puedan realizar durante toda la semana. Está, por supuesto, la rúbrica también para que ustedes sepan cómo se evalúa, porque Stephanie, claro, una clase anterior, recuerdo yo que decía, cuénteme y póngame los comentarios que tiene para mi tarea, por ejemplo. Puede ser un diario de doble y quinta entrada, puede ser un ensayo, puede ser, por supuesto, algún otro tipo de herramienta para evaluación, pero sin duda lo importante de estas características de los procesos educativos de la modalidad híbrida recae sobre ustedes y la retroalimentación que nosotros tenemos que entregar. Entonces, con justa razón, decía Stephanie, si no tengo 10, por favor dígame qué es lo que no he hecho bien. Y lo que no se hace bien es calificado o cualificado en función de esa rúbrica, justamente, ¿no? Entonces ahí están las características que debe tener el diario de quinta y doble entrada, y bajo esos parámetros de un 80%, 60%, 40% y evidentemente menor cualificación que esa, se establecerá en función de lo que ustedes puedan trasladarme. Pero como son buenos estudiantes, no van a tener ningún inconveniente en este ámbito. Así que, por favor, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, yo estoy dispuesto a contestarla. Bueno, entonces, si no hay preguntas, les agradezco mucho por esta clase síncrona. Voy a capturado la pantalla, subiré este video al entorno virtual y cualquier consulta a través del WhatsApp, por supuesto, a través del entorno virtual o a través de cualquier otro medio que esté disponible para poder hacerlo. Concluye esta clase síncrona entonces, que estará expuesta en el entorno virtual. Les agradezco mucho y estaremos en contacto. Muchas gracias.